Sean bienvenidos, les saluda Daniel Echeverry. En este video voy a demostrar por qué el contenido que el usuario, a quien me referiré por su nombre de pila, que hasta donde tengo entendido es Germán, no sé si Germán o Germán, diré Germán porque lo encuentro más común, es un contenido inválido ante la economía y también ante el método sociológico. Para quienes no estén enterados, porque imagino que la absoluta mayoría de quienes lleguen a este video no habrán visto el contenido que voy a refutar, para resumirlo, es un mexicano que da argumentos bastante cuestionables e implícitamente compara a México con Costa Rica. Así que bueno, en este video vamos a indagar lo que dice esta persona y vamos a ver cómo se conecta sus afirmaciones y su postura con la objetividad y también con el orden. Bien, el excelentísimo nivel que tiene la democracia costarricense frente a otras en el mundo, desde luego la mexicana incluida, no es una leyenda, como adjetiva de una manera un tanto despectiva, lo percibo yo. Es un consenso dentro de la socioeconomía. Para establecer la veracidad de este hecho, primero debemos indagar con quién estamos comparando, con qué países, perdón, estamos comparando a Costa Rica. En comparación con la media latinoamericana, entre ellas, por supuesto, México, es un hecho que la democracia costarricense está bastante más adelantada. La democracia costarricense es, según The Economist, una respetable entidad británica, la tercera más avanzada de toda América, de todo el continente americano, sí, por encima de los propios Estados Unidos. La democracia mexicana, por su parte, dentro de Latinoamérica se entremezcla bastante bien, es una más, no destaca en nada. Ante esto hay bastantes hechos objetivos y corroborables que claramente deterioran la calidad de la democracia mexicana. Uno de ellos es ser el país con más periodistas asesinados en todo el mundo. Mientras en Costa Rica, del año 2011 al 2018 solamente hubieron 2 periodistas muertos, en México el número es de aproximadamente, si no me equivoco, 168. Ya vamos a ver aquí. Estamos hablando que incluso tomando las dimensiones de ambas poblaciones es una diferencia bastante abismal. También México es uno de los países con más postulados alcaldes asesinados, un hecho que rompe un suceso que atenta completamente contra la libertad de elegir y la libertad de expresión. Ahora, Germán, si gusta podemos contactar a un economista, puede ser un economista de México, y preguntarle qué tan cierto es que es una leyenda o qué tan verídica sería el mito o leyenda de que la democracia costarricense en efecto es bastante destacable en comparación pues con la media de América, por lo menos. Pido que el economista sea mexicano para que así apliquemos el principio de imparcialidad. Es correcto, muchos países de América Latina se comparan con países del viejo mundo o regiones del viejo mundo. Que una minoría o ciertas personas hayan puesto el eslogan no significa que el eslogan haya nacido de la respectiva población, ni que tampoco todos en la población estén de acuerdo con usar el eslogan. Desde luego, México no es la excepción a esta tendencia y más adelante vamos a ver por qué. La referencia de Costa Rica como una Suiza centroamericana es un símil que en ningún momento tiene un fin ni social ni económico. La Suiza centroamericana es una referencia que un nicaragüense compuso en una de sus canciones, Tino, de apellido Tino, un gran compositor, en referencia al verde del país en comparación con los Alpes suizos. Y la comparativa nunca tuvo referencias económicas, sino ecológicas. Los Alpes suizos, el ambiente montañoso, etc. Bien, en todo debate formal, Hermann, uno de los pilares para el orden de la exposición de las posturas es un concepto llamado la carga de la prueba filosófica. En resumidas cuentas, es cuando una de las dos partes está en desacuerdo, es deber de quien afirma la premisa probar dicha afirmación.
Usted, al igual que una considerable parte de sus seguidores, afirma que Costa Rica es un país que en México supuestamente no se conoce, del cual en México prácticamente nadie ubica. Bien. Ahora, mi pregunta ¿es una afirmación que usted puede probar? ¿En base a cuál de las siguientes dos opciones llegó usted a esa conclusión? Opción A. ¿Ha realizado usted un muestreo estadístico debidamente ejecutado a un número categórico de mexicanos, cuyo resultado fue que, en efecto, en México este país no es tan conocido? ¿O es casi totalmente desconocido, como usted despectivamente lo dice, y con su debido margen de error? U opción B, Germán, es por lo que usted percibe y por lo que usted cree. De ser la primera opción, que honestamente lo dudo, agradecería que probara sus afirmaciones y comparta el muestreo que lo llevó a dicha conclusión. Y de ser la segunda opción, le comunico que su percepción, al igual que la de sus seguidores, no es más que una creencia. Así de simple. Y a eso, en las ciencias, incluidas las ciencias sociales, que es el tema que estamos hablando, se le conoce como sesgo de confirmación. Y que usted afirme eso en su video es tan válido como que alguien afirme en un video que el cielo es verde. Segunda premisa que vemos en su video que es incapaz de probar. No obstante, es falsa. De acuerdo con Naciones Unidas, la colonia costarricense residente en México para el año 2015 era de apenas 2.480 personas. Y el flujo en el crecimiento de migración costarricense a México 2015 al presente es insignificante. Es decir, la colonia verdadera no representa ni siquiera el 25% de la dudosa cifra que usted está dando. Sí, fíjese que sí, es correcto. Costa Rica es un mercado consumidor de productos mexicanos. Ahora, hablemos de la relevancia y la incidencia de ese dato. Cuénteme, Germán, ¿por qué esos empresarios prefieren venir aquí a Costa Rica a invertir su capital aquí y a comer de aquí, habiendo tantas carencias en el sur y el sureste de México? Que no lo digo yo. O sea, la ONU considera que el IDH, Índice de Desarrollo Humano, de lugares como Oaxaca, Chiapas, es en efecto bajo. Bajo, muy bajo incluso en el contexto latinoamericano. Aclarado esto, ¿por qué considera usted relevante el mencionar que somos un mercado consumidor de productos mexicanos? Si usted percibe que en el modelo capitalista está muy bien que los empresarios prefieran ir a otra patria a nutrirse de esa patria que ayudar a su propia patria, es en realidad simplemente subjetivismo suyo. Y no se confunda, yo repudio totalmente el socialismo. Pero que repudie el socialismo no significa que esté de acuerdo con los defectos que puede tener, en efecto, el capitalismo. Que un país tenga multitud de empresas, de multinacionales y empresarios invirtiendo en el extranjero cuando en ese país hay las carencias que se pueden ver en el sur o sureste de México, no es una muestra de que ese país sea una buena economía. Es una muestra de que en esa economía el capitalismo no está funcionando. Por mí personalmente yo no tengo ningún problema de que una minoría de mexicanos que no representa ni el 1% de la población mexicana venga aquí a vivir de nuestra superior competitividad. Que en efecto, entre más competitivo es un país, más inversión extranjera trae. Pero, o sea, lo invito a que me explique la relevancia de ese dato, porque yo no, personalmente no veo dónde está la incidencia. Bien, expondré dos premisas respecto al origen de la frase pura vida. Premisa A. No existe consenso ni entre los historiadores de este país ni de ningún otro país que esa frase tenga su origen, que el uso hegemónico de esa frase en este país tenga su origen en clavillazo. Es sencillamente una hipótesis. Esto puede verse en el artículo de La Teja del año 2018, un artículo bastante reciente, creo que es de hecho el más reciente referente a este tema que ha sacado la prensa nacional. El historiador declara explícitamente que en su momento la frase se utilizó como una analogía de representar algo malo. Cuénteme, Germán, ¿en qué momento utilizar la frase para representar algo negativo se vincula con el uso que se le da actualmente? Sin duda alguna es algo que tuvo
tiene que someterse a revisionismo. ¿Y por qué actualmente nadie le da el significado que supuestamente, según el propio historiador, se le emuló a Clavillazo? El no haber respuesta a esta premisa sugiere que es algo que debe someterse a revisionismo y que en ningún momento es un hecho que la frase, en el uso hegemónico que le da el país hoy, haya venido de ese actor. ¿En qué momento un saludo, una manera de expresar bienestar, se coincide con algo que fue para expresar negatividad? Y la premisa B es esta. Suponiendo que haya sido Clavillazo quien plantó esa frase aquí, ¿Clavillazo en México, Germán? ¿Por qué no pudo México popularizar esa frase? Agradecería que me respondiera a eso. Acá surge nuevamente la carga de la prueba filosófica. Germán, ¿tiene usted alguna forma de probar que el conflicto virtual entre mexicanos y costarricenses fue iniciado por nosotros? O sea, nuevamente se basa en su sesgo de confirmación. Le cuento que existe algo llamado principio de defensa. Y ese principio de defensa en ningún momento se cumple en las redes sociales donde hay conflictos entre mexicanos y costarricenses. Si los mexicanos realmente actúan solamente a modo defensivo, que es como interpreto que usted está dando a entender, nunca debería suceder que un mexicano sea quien comience una contienda. No obstante, en YouTube podemos encontrar decenas o hasta cientos de videos donde naturalmente hay mexicanos comentando despectivamente contra la patria costarricense, atacando sin que haya llegado un solo costarricense. Dígame usted, Germán, ¿cómo responde por eso? Me encantaría leer o escuchar cómo responde usted a eso. De ninguna manera eso cumple con el principio de defensa, ya que eso no es defenderse, sino expandir el conflicto. Y esto es aún suponiendo que haya sido iniciado por nosotros, que usted en ningún momento lo ha probado, porque perfectamente pudo ser a la inversa. ¿Cuál trato de inmigración, Germán? Nunca en la historia entre ambos países un grupo de costarricenses relevante ha sufrido discriminación en México. Y nunca en la historia se ha identificado ni siquiera un solo costarricense étnico en La Bestia ni en ninguno de esos trenes. Ahora, esto no me corresponde a mí probarlo, ya que es imposible probar la inexistencia de un negativo. Le corresponde a usted probar dónde está ese supuesto trato negativo en migración. A mí realmente me sorprende mucho esta declaración suya, ya que en realidad es todo lo contrario. Los mexicanos en Costa Rica son el cuarto grupo que más relevancia demográfica ocupa en las cárceles de este país. 3% de los presos en Costa Rica son mexicanos. ¿A Guatemala se le puede atacar por ser un país indígena o cómo? No afirmo que usted haya dado a entender eso, es que sinceramente no entiendo cuál es esa relevancia de enfatizar que México no es un país indígena como Guatemala, según usted, pero bueno. Es una forma bastante dramática de acomodarlo, Germán. Pues fíjese qué curioso, yo lo puedo presentar de una tesitura eminentemente antónima a como usted lo afirma. Es una minoría de mexicanos quienes desde una cosmovisión eurocéntrica atacan racialmente a los hondureños, panameños, guatemaltecos, salvadoreños. Y claro, algunos creen que pueden hacer lo mismo con los costarricenses. Y pues evidentemente a nosotros desde una cosmovisión eurocéntrica no pueden discriminarnos, eso es algo claro. Germán, solo mire la caja de comentarios de sus videos. Vemos personas que de una cosmovisión naturalmente eurocéntrica utilizan términos como negro, indio, mico, prieto, como claro insulto explícito, e incluso esclavo. Y nuevamente, como se mencionó antes, no aplica un principio de defensa porque lo utilizan en videos suyos donde usted empieza el contenido. Nuevamente vemos que continúan las afirmaciones gratuitas que usted no ha probado en ningún momento. La Universidad de Costa Rica, por sus siglas UCR, supera a prácticamente cualquier universidad mexicana. Es correcto, México tiene una, dos o quizás tres mejores. Pero según todos los organismos que evalúan la calidad de educación
de las escuelas y colegios y universidades a lo largo de Latinoamérica siempre incluyen a la UCR entre las mejores. Claramente se equivocó o bien mintió. Otra premisa y otra afirmación que es incapaz de probar y que en efecto es falsa o cuando menos súper debatible. El urbanismo costarricense es bastante ordenado. Tenemos un déficit habitacional bastante bajo. Ahora, si usted percibe o si usted considera que tener un montón de rascacielos, donde dicho sea de paso, no pueden vivir ni siquiera el 0,1% de los mexicanos, si usted considera que los rascacielos y las torres son analógicas a desarrollo, su opinión subjetiva, totalmente respetable, como que yo no lo considero así, nuevamente. Como que yo también considero que prefiero vivir en una ciudad ecológica, más verde. Pero hablando en objetividad, nuestro urbanismo es bastante, pero bastante aceptable. Tenemos posiblemente el déficit habitacional más bajo de toda la América Latina. Ahora, ¿cómo está eso de que el agua potable aquí no llega ni siquiera al 60% de la población? Bueno, nuevamente una premisa falsa, afirmación gratuita, incapaz de probar, pues el abastecimiento de agua en este país oscila entre el 95 y 98%. Dicho sea de paso, numerosos economistas consideran que solamente en Costa Rica y en Chile se puede tomar del agua potable del grifo sin temor a morir o a producirse una enfermedad tremenda. Algo que México no solamente no es posible, sino que hay una gran tendencia al almacenamiento de agua en casa, en dispositivos de almacenamiento, lo cual deteriora la calidad del recurso. Sin hacer alarde de ello, Germán, y todos los videos de YouTube hablando sobre la mítica blancura del norte de México, ¿qué son? ¿Qué son sino alardes? Videos repletos de likes, es decir, que hay aceptación por parte de la audiencia mexicana, e incluso comentarios despectivos hacia la gente del sur por parte de la gente del norte. ¿Cómo se responde a eso, Germán? No, ¿cómo responde a eso su declaración de que no hay alarde de ello? Bueno, le aclaro que lo hago siguiendo su dudosa metodología. Yo no tengo el sesgo cognitivo de que los mexicanos del norte discriminen a los del sur solo porque lo ven en un videito de YouTube. Yo no lo creo de esa forma, pero como usted tiene ese extraño sesgo de confirmación, donde la realidad es el mundo que usted percibe sin hacer muestreos estadísticos ni experimentos sociológicos, se lo pregunto. Veo que critica mucho que los países o regiones de América o ciudades se comparen con regiones o países de Europa. Ahora entonces cuénteme, Germán. Claro, usted es libre de pensar eso, es su opinión, pero cuénteme. Usted no tiene un video en su canal que se llamaba, cito, México, la Inglaterra de Latinoamérica, LATAM en siglas. El término potencia no es un término que evalúe ni el Banco Mundial ni la ONU, es un término que dentro de la economía es subjetivo. Pero hablando en un concepto más categórico a lo que se le llama potencia, generalmente la potencia va de la mano con dos grandes factores. Primero que nada, no tener una dependencia masiva de otro pueblo y también, pues, que el poderío económico se vea reflejado en la calidad de vida de la nación. Esto con México evidentemente no se cumple. Vemos que tiene una dependencia de Estados Unidos que realmente roza lo ridículo. En exportaciones, en remesas, en ayuda fiscal, en turismo recibido, entre un largo etcétera en que sin México, sin Estados Unidos, posiblemente estaría en bancarrota desde hace décadas. Lo que usted llama exposición de la realidad, en filosofía se le conoce como sesgo de confirmación, ya que usted en todo su video no pudo probar nada. Lejos de eso, expuso mentiras y subjetivismo. ¿Qué sucede, Germán? Solo le pregunto eso. Bueno, por último, para despedirme, sí quiero aclarar un concepto. Yo veo que muchos de sus seguidores en las cajas de comentarios de sus videos
hacen declaraciones como que, por ejemplo, si estamos en contra de su postura, ¿qué hacemos respondiéndole? Bueno, en todo debate, en todos temas, en todo, siempre va a haber, pues, la oposición, ¿no? La oposición, usted, por ejemplo, es parte de la oposición hacia considerar a Brasil potencia, según lo he leído. Pues bueno, si no le interesa escuchar a las personas, es libre de hacerlo. Pero por favor, no diga que México es el centro de debate si no está abierto a escuchar las discrepancias, ya que eso no es debate, eso se llama discurso propagandístico en primera persona. Gracias.